Los orígenes de una iglesia perseguida. Durante casi 2000 años, la Iglesia Católica ha sobrevivido a imperios, persecuciones, guerras, revoluciones y profundas transformaciones culturales. Pero existe una pregunta que atraviesa toda su historia. ¿Cómo pudo una pequeña comunidad nacida en una provincia del Imperio Romano convertirse en una de las instituciones religiosas más influyentes del planeta? Y, todavía más importante, ¿por qué sus primeros seguidores llegaron a considerar que aquella historia no era solamente una lucha política, sino también una batalla espiritual contra el mal? Para encontrar la respuesta hay que regresar al siglo I. Jerusalén, una ciudad profundamente religiosa, situada dentro de un mundo dominado por Roma. Allí apareció un movimiento formado alrededor de Jesús de Nazaret. Su predicación hablaba del reino de Dios, de la conversión, del perdón, de la justicia y del amor al prójimo. Pero su muerte en la cruz parecía haber puesto fin a aquel movimiento. Sus seguidores, sin embargo, afirmaron algo extraordinario. Jesús había resucitado. A partir de esa convicción comenzó una expansión que transformaría la historia. Los primeros cristianos no tenían ejércitos, no controlaban territorios, no poseían grandes templos. Se reunían en casas, pequeños espacios comunitarios y lugares discretos. Su mensaje comenzó a extenderse por Jerusalén, Judea, Siria, Asia Menor, Grecia y finalmente Roma. Uno de los personajes fundamentales de aquella expansión fue Pablo de Tarso. Su actividad misionera llevó el mensaje cristiano a comunidades del mundo mediterráneo. Las primeras comunidades eran pequeñas, pero tenían una característica que llamó la atención de las autoridades y de la sociedad de su tiempo. No reconocían al emperador como autoridad religiosa absoluta. Para los cristianos, Jesús era el Señor. En un imperio donde religión, política y poder estaban estrechamente relacionados, aquella afirmación podía adquirir una dimensión política. Durante los primeros siglos, las relaciones entre cristianos y autoridades romanas fueron cambiantes. Hubo periodos de relativa tranquilidad y momentos de persecución. Las persecuciones no fueron permanentes ni idénticas en todo el imperio. Pero algunos emperadores impulsaron medidas contra los cristianos. En el año 64, durante el gobierno de Nerón, una persecución en Roma quedó asociada tradicionalmente con la muerte de algunos cristianos, entre ellos, según la tradición, Pedro y Pablo. Con el paso del tiempo, las historias de los mártires adquirieron enorme importancia. Personas que habían muerto por negarse a abandonar su fe fueron recordadas como testigos. Para los primeros cristianos, el martirio demostraba que la fidelidad a Dios podía estar por encima del miedo a la muerte. Pero también comenzó a desarrollarse una interpretación espiritual de aquella oposición. El enemigo no era únicamente el Estado. El mal era entendido como una realidad que intentaba separar al ser humano de Dios. La figura de Satanás adquirió entonces un lugar dentro de la interpretación cristiana del conflicto entre el bien y el mal. Sin embargo, la expansión del cristianismo continuó. Durante los siglos II y III surgieron comunidades en diferentes regiones del imperio. Obispos comenzaron a asumir responsabilidades de liderazgo. Se desarrollaron estructuras comunitarias. Los cristianos crearon redes de ayuda a pobres, enfermos, viudas y huérfanos. Mientras el imperio veía una religión todavía minoritaria, los cristianos construían una identidad cada vez más sólida. Pero el crecimiento también produjo conflictos internos. Aparecieron diferentes interpretaciones sobre Jesús, la salvación, la naturaleza de Dios y la relación entre humanidad y divinidad. La Iglesia tuvo que definir qué enseñanzas consideraba fundamentales. En el año 313 ocurrió un cambio decisivo. El emperador Constantino y Licinio establecieron una política de tolerancia religiosa conocida como el Edicto de Milán. El cristianismo dejó de ser una religión perseguida sistemáticamente. Poco después, Constantino favoreció públicamente a la Iglesia. En el año 325 se celebró el Concilio de Nicea. Los obispos se reunieron para abordar la controversia arriana y definir una formulación doctrinal sobre la relación entre el Padre y el Hijo. La Iglesia había entrado en una nueva etapa. La comunidad perseguida comenzaba a convertirse en una institución reconocida por el poder imperial. Y esa transformación cambiaría completamente su historia. Porque ahora aparecía una nueva pregunta. ¿Qué ocurriría cuando la Iglesia dejara de ser perseguida y comenzara a convivir con el poder? La respuesta llegaría lentamente. En el año 381, el Concilio de Constantinopla reforzó la formulación de la fe nicena. En el año 384, durante el pontificado de Dámaso I, el cristianismo latino consolidaba progresivamente su estructura. Y en el año 389,
Teodosio I impulsó una política que convertiría al cristianismo niceno en la religión oficial del imperio. La Iglesia había sobrevivido a las persecuciones, pero ahora enfrentaba una tentación completamente diferente: el poder. La historia demostraría que vencer a un enemigo exterior puede ser más sencillo que aprender a controlar el poder cuando éste se encuentra dentro de las propias manos. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este encuentro, pero nuestra misión de llevar la fe, la esperanza y el amor de Dios continúa. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir este video con familiares, amigos y con todas aquellas personas que puedan necesitar hoy una palabra de esperanza. Cada suscripción, cada comentario y cada vez que compartes este contenido nos ayuda a seguir creciendo como comunidad y, sobre todo, nos permite llevar el mensaje de Cristo a muchos más corazones. Que nuestra Madre María Santísima interceda por cada uno de ustedes y que Dios bendiga sus hogares, sus familias, sus proyectos y cada paso que den en el camino de la vida. No olvidemos que una pequeña acción hecha con amor puede convertirse en una gran bendición para otra persona. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta comunidad de fe y gracias por ayudarnos a evangelizar. Nos encontramos en el próximo video, siempre unidos en oración y bajo la protección de Dios. Que el Señor los bendiga. Que María Santísima los acompañe y que la paz de Cristo permanezca siempre en sus corazones y en sus hogares. Hasta el próximo encuentro y que Dios los bendiga abundantemente. Amén.